No, pero aquí el profesor no me va a dar. Es bien básico. Soy su favorita. Mi alumna favorita. Ahora sí que sí. Lo peor es que sí, pero... ¿Cómo que ¿Cómo pelearnos? Bueno, entonces vamos a seguir donde estábamos. Jimena, ojalá hayas podido ver. Sí, pero puedes terminar después. Ajá. Ajá. Entonces estábamos aquí en la vía de la conciencia, encontrando unas explicaciones posibles de esta obligación vinculante que nos impone la conciencia. Y pues llegamos a la conclusión de que la respuesta más razonable es la opción E. Porque de otro modo no podemos explicar por qué sentimos este peso o esta urgencia para hacer el bien. Y cómo nos da remordimiento si no. Entonces vamos a ver, primero las refutaciones principales están ya, que se tratan del nivel de la cosa, ¿verdad? Entonces solo hace sentido que una obligación se impone desde arriba. Pero otra refutación de la opción A es que si la obligación moral procediera de la naturaleza universal, es decir, sí, yo siento esto porque me evolucioné, pues no explica unas cosas muy humanas. Por ejemplo, un bombero que va entrando a un edificio sabiendo que es probable, a lo mejor se muere, no sé, pero ahí está una viejita. ¿Quiere salvar a la viejita? Pues, ¿qué sentido hay? Es una viejita, ya no va a producir bebés. No es evolucionaria. Pero no pensamos así, porque la conciencia va más allá de la biología, ¿verdad? O, por ejemplo, pues, en las familias que incluso desde hace siglos, milenios, hay evidencia de que los ancianos o los que nacen con defectos son parte de la familia, ¿verdad? Reciben un cuidado. Pero eso tampoco hace sentido si el moral es solamente una cosa evolucionada. Además, la evolución puede determinar la apariencia y el comportamiento, pero no tiene nada que ver con la intención. Si yo actúo de una forma moral, es que es mi intención, es algo que quiero, ¿verdad? Pero ese querer o tener un objetivo profundo tampoco puede venir de la evolución, porque no es cuestión de sobrevivencia de la raza, va más allá. Las cosas morales que hacemos no lo hacemos por esa intención, sino porque son buenas, y nada más porque son buenos. Evitamos el mal porque es el mal, y no simplemente porque no nos ayuda a sobrevivir. Entonces, la evolución realmente no puede explicar el moral. Y dado que la moralidad tiene mucho que ver con la intención, la evolución no lo puede explicar. Y las personas que dicen que sí, es que no están pensando con lógica. Y claro, si entras en una discusión con ellas o con ellos, pues te vas a dar cuenta que esta persona no ha pensado las cosas bien. Pero ¿por qué están así las personas? Porque en el fondo no quieren creer. Es decir, es una decisión radical que los hombres hacen de querer la verdad o rechazar la verdad. Y en una conversación que tenemos con esas personas, no los vamos a convencer, pero al menos podemos plantar una semilla. La naturaleza se trata de cómo son las cosas, cómo son, y no cómo deberían de ser. Es muy chistoso eso de debería de, ¿no? Tengo que. El deber, ¿verdad? Algo que sentimos muy profundo, ¿verdad? Pero la naturaleza, la ciencia, nunca tiene que ver ni con el porqué de las cosas, ni con el debería de. Simplemente esos conceptos no entran en la ciencia, no pueden entrar en la ciencia. La ciencia no es capaz de explicar el debería.
Lo único que es capaz de explicar o ese concepto de debería, La moralidad se trata del cómo o del por qué. de cómo deberían de ser las cosas. Ah, ok, ya. Ajá, sí, ajá. Entonces, realmente, si un ser humano es honesto, tiene que ver que este sentido tan profundo que tenemos del bien y del mal, pues solo se puede fundamentar en algo absoluto, que es Dios. Las demás explicaciones no bastan y carecen de sentido. Por último, la vía del deseo. Todos tenemos ciertos deseos innatos y naturales, algo que experimentamos desde que somos bebés. Comida, agua, ropa, casa, seguridad, amor, sentido de pertenencia, comunidad, sexo, placer, etc. Todas esas cosas, pues, no tenemos que pensarlos, sino que nacimos con esos deseos. Estos deseos son parte de nuestra naturaleza. Segundo, para cada deseo natural que tenemos, hay algo que lo puede satisfacer. Quizá no poseemos lo deseado, pero seguramente existe. De otro modo no lo desearíamos. Entonces, una persona, un soldado, un naufragado, ¿verdad? Náufrago. Un náufrago está en una isla ahí solito. Siente, pues, el hambre, la sed. A lo mejor ahí se muere. Pero eso no quiere decir que la comida y el agua que quiere no existan. Es ridículo. Si algo deseamos es porque existe. Nuestro deseo más profundo es la felicidad perfecta. La que nada ni ninguno en este mundo ni nosotros mismos nos puede dar. ¿Cuántos de ustedes han oído de casos, a lo mejor en los últimos 5 o 6 años, de personas famosas y ricas que se han suicidado? Kate Spade, Robin Williams, son 2 ejemplos, a lo mejor hay otros. Pero es que, a pesar del éxito, de los amigos, de la fama, de todo lo que quieras, nada fue suficiente para darles la felicidad, nada. Y es lo que todos anhelamos, una felicidad plena. Y lo sabemos qué es lo que queremos. Y aunque estamos bien ahora, en este momento, pues ninguno en este salón puede decir que goza de una felicidad perfecta. No ofensa, amor. ¿Por qué? Porque lo único que nos puede dar la felicidad completa es Dios, ¿verdad? El colmo de los bienes. Es sumamente razonable suponer que en algún lugar existe algo o alguien que puede satisfacer nuestro deseo más profundo. Además, si todos los demás deseos naturales tienen por objeto algo existente, ¿por qué nuestro deseo más profundo tendría por objeto algo no existente? Es decir, no hace sentido. Claro, a lo mejor un ateo o alguien que no quiere creer puede decir, pero eso no es prueba para mí. Sí, pero eso quiere decir que nuestra creencia es más razonable que su falta de fe. Porque, pues, hace sentido eso, ¿no? Si tengo 99 deseos y hay 99 cosas que pueden satisfacer esos, pues, ¿por qué no? No va a existir eso que sí va a satisfacer mi deseo más profundo. Claro que es algo que no podemos ver ni experimentar, pero existen cosas que no vemos. Ya saben que hay investigadores y llegan
a un crimen donde hubo homicidio. Examinan evidencias, ¿verdad? Ponen en bolsitas y luego, si hacen bien su trabajo, pueden saber quién fue el que mató y cómo. ¿Por qué? Porque examinan evidencias. Y nadie nunca va a ver ese homicidio, pero sabrán qué sucedió. Pues igual con Dios. Nos deja huellas, podemos experimentar esas cosas y no lo vemos, pero sabemos que está ahí. Sabemos que está detrás de esas cosas. Entonces, la conclusión es el objeto existente de nuestro deseo más profundo es Dios. Esa es la vía del deseo. Yo hablando con personas o exalumnos, es interesante ver que cada uno tiene su favorito. Algunos dirán, para mí la primera vía, me fascina. Sí. Y otros que dicen, para mí no hay otra que la vía del deseo. Cada uno es diferente y además, cada persona con las que hablan son diferentes. A lo mejor vas a estar hablando con una persona muy sentimental o muy buena, una persona muy buena, pero atea. Pues sacas la vía de la conciencia, porque esa persona experimenta la conciencia. O a lo mejor hablas con una persona muy filosófica, muy intelectual. Primera vía, ¿verdad? Depende de con quién hablas, sí. Me encanta esta imagen porque estas 4 palabras es como mi mantra de la apologética, que me repito a mí mismo. La fe es razonable, la fe es igual que de Star Wars, ¿no? La fuerza me acompaña, y lo decía. Y así se animaba, ¿no? Para hacer la lucha, aunque era ciego. Pero para mí es no solo mi mantra, sino se aplica a todo el campo de la apologética. Es fe. Y la fe es un don sobrenatural que recibimos de Dios. Y sigue siendo fe. Pero la fe es razonable. Se fundamenta en la razón. Y eso nos puede dar un consuelo. Que no creemos en algo que no hace sentido. No creemos en algo ciegamente simplemente porque la iglesia nos dice. No, creemos en algo sumamente razonable. Voy a terminar este tema y luego pasaremos al otro. No es una prueba de la existencia de Dios, pero es algo que a lo mejor pueden decir a un ateo, que es un poco como apostar. Es decir, si creo en Dios y Dios existe, muy bien, voy al cielo, excelente. Y lo peor que puedes hacer es no creer en Dios, Dios existe, voy al infierno. Acá tienen, pues, resultados neutrales, más o menos, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, si Dios no existe, de todos modos, todo se acaba en este mundo, la vida no tiene sentido y ya. Pero si uno es ateo y no puede dar el salto a la fe, a abrazar la fe o recibir la fe de Dios, pues al menos puede apostar y puede decir, pues no sé si Dios existe, pero voy a vivir como si fuera, porque por si acaso. Y haciendo eso, llego al cielo si Dios existe. Claro que eso no es fe, pero hace ver que es más razonable pues apostar así que apostar así. y se dice o se llama la apuesta de Pascal, porque Pascal, un filósofo católico, inventó un poco este cuadro. Otra cosa que tampoco es fe, pero que ayuda, es lo que yo llamo la oración del agnóstico. Imagínense que han platicado con un ateo bueno, que a lo mejor quiere creer, pero no puede. Cómo quisiera tener tu fe, pero no alcanzo. Pues le puedes recomendar esta oración, que es muy sencilla.
Dios, no sé si existes, pero si existes, ayúdame a creer. Fíjate que eso no es fe. Esa es una oración sin fe, pero es honesta. Dios, no sé si existes, pero si existes, dame la fe. Y un ateo, un agnóstico bueno, puede hacer esa oración. Y por último, algo que nosotros como creyentes podemos hacer, que yo hago todos los días, que los apóstoles también hicieron. Sí creo. Ayúdame en mi duda. O ayúdame en mi no creencia. Sí creo, pero ayuda mi falta de fe. Cada uno en este salón pues, tenemos fe, pero o podemos perder esa fe, o podemos llegar a ser débiles en esa fe, o podemos volvernos cada vez más fuerte en esa fe. Y cuanto más fe, más amor. Siempre van juntos. Esos dones sobrenaturales siempre van juntos. Entonces la oración del creyente débil. Y otra cosa que recomiendo que no está aquí en los apuntes es esa. Pues además de pedir una fe y un aumento de fe constante, es también agradecer. Dios, gracias. Gracias porque creo. ¿Y cómo sería mi vida desesperada y oscura si no creyera en ti? Gracias, Señor, gracias. Y yo creo que también esa oración le puede agradar a Dios. Que a fin de cuentas es Él quien nos da la fe, no nosotros. Teresa, tú que eres muy fan de las Teresas, sabes, yo creo que sabes que tanto la Teresita como la Teresa de Calcuta tuvieron esa pelea de fe, esa crisis de fe, que amaban a Dios a pesar de dudas y oscuridad, mucha oscuridad. Y eso nos también enseña que si eso puede pasar a las grandes santas, pues también a nosotros, ¿verdad? Por eso necesitamos la oración. Bueno, como les dije hoy, en la mañana, íbamos a terminar ese tema y luego pasar al segundo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora que hemos visto esos argumentos para fundamentar la fe, y hemos visto que la creencia en Jesús, en Dios, es razonable. Ahora la siguiente pregunta es, pues, ¿quién es Dios? Ok, bien, Dios existe. Primer motor, causa primera, el bien sumo, todo lo que podemos decir. Pero ¿quién es Dios? ¿Y qué podemos saber de Él? Es muy importante. Pues, ¿qué nos sirve llegar a un Dios si no lo conocemos? ¿Verdad? Si no podemos tener una relación con Él. Saco en este tema, pues mucho de esto también de Santo Tomás, pero luego, sobre todo al final de la lección, vamos a ver qué decía el Santo Juan Pablo II y la Santa Faustina de Dios y de sus atributos. Y ustedes, amad, verán que esto también tiene mucho que ver con tu espiritualidad. Primer atributo,
La absolutez. Este primer atributo y los que siguen son todas consecuencias lógicas de los argumentos que ya hemos visto. Entonces, ustedes verán que son consecuencias. Y la absolutez tiene que ver con el nombre sublime de Yahvé. El nombre sublime de Yahvé que él mismo reveló a Moisés en esta visión que Moisés tuvo del arbusto, ¿verdad? Y las llamas. Y Moisés preguntó, pues, ¿quién eres? ¿Y qué dijo Dios? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es tan sublime este nombre. Podríamos dedicar horas meditando solo en este nombre. Sí. Se refiere a absolutez por el todo. Absolutez se refiere a que Dios tiene todo en sí y no relativo a ninguna otra. Es decir, porque soy hijo, porque esa es una relación a mi mamá, ¿verdad? Todos somos lo que somos en relación con otros. Solo Dios es como es en sí mismo y no depende de nadie ni de ninguno. Eso se refiere a absolutez, sí. Y cuando Yahvé dijo esto, pues reveló no solo su nombre, sino su naturaleza divina. Y la naturaleza divina es esto. Solo Dios es el ser. Nosotros y las cosas tenemos o tienen el ser. Tener el ser es igual que ser contingente. Si eres contingente, no tienes que existir. Si no tienes que existir, es que o puedes recibir ser o no puedes recibir ser. Pero solo Dios es el ser. Solo Dios es el ser. Podemos decir que es el atributo principal de Dios, porque en eso es único. ¿Y cómo es consecuencia de lo que ya hemos visto? Pues si ven, por ejemplo, la segunda vía, ser causa no causada implica que no necesita recibir ser de nadie. ¿Por qué? Porque es el ser. Es el que da ser a los demás, pero él mismo es el ser. O la tercera vía, ¿verdad? Ser necesario quiere decir que no puede no ser. ¿Y por qué no puede no ser? Porque es el ser. Es sublime, es algo que incluso sobrepasa nuestra capacidad mental. Y si no fuera por lo que dijo Yahvé a Moisés, pues yo creo que no sabríamos este nombre de Dios. Es un nombre revelado. Tanto así que Santo Tomás de Aquino, cuando era chiquito, tuvo en mente una pregunta. Y esta pregunta llegó a ser la pasión de su vida, ¿no? Desde muy chiquito. Y su pregunta fue esto. Quid sit Deus? En latín, ¿qué es Dios? Eso fue lo que quiso conquistar con su razón, con su mente, su humildad, virtud. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y lo que él pudo hacer fue, pudo tomar toda la filosofía griega y toda la teología católica y hacer como una unidad, un conjunto, a la luz de este nombre, yo soy el que soy. Entonces, la versión de San Tomás es ipsum esse subsistens. Estas tres palabras son como el resumen de todo el pensamiento de Santo Tomás. Porque, ¿qué quiere decir? Pues, ipsum esse subsistens, ese es el acto del ser. Entonces, ese acto de ser mismo, subsistiendo en sí mismo. ¿Verdad? Subsistir es existir sin necesidad de otros, ser independiente. Solo Dios es el ese mismo que subsiste. Y este nombre en latín es consecuencia directa de yo soy el que soy. Yo soy el ser. O simplemente, y solo Dios puede decir este, yo soy.
Yo soy. Solo Dios puede decir eso. Yo soy. ¿Verdad? Nosotros, ¿qué hacemos? Pues hacemos, dormimos, hablamos, hacemos cosas, pero nunca podemos decir, yo soy. Pero Dios no hace ni piensa, Dios es. Y siendo Dios y siendo el acto de ser, viene todo lo demás como consecuencia. Pero solo Dios puede decir, yo soy. Y es su nombre. Su nombre es su naturaleza. Qué profundo, ¿no? No dejo de maravillarme. Y esto, aunque es algo que, claro, no es nuevo para mí, pero cada vez es nuevo. Como cada vez que vamos a la Eucaristía, nueva experiencia de Jesús, ¿verdad? Igual. Segundo atributo, la infinidad. Y aquí tenemos que distinguir entre la infinidad de Dios y la infinidad de las cosas. Entonces, ustedes se acuerdan que viendo las vías, las 5 vías, pues vimos que si se trata de cosas contables, no puede existir una infinidad actual. Pero Dios no es contable. Dios no es medible. La infinidad de Dios es una negación. No que Dios es millones o billones. No. Dios es sin límites. Y ese sin límites es la infinidad de Dios. Es puro acto, es puro ser. Es el ser en sí mismo. ¿Y cómo puede ser limitado eso? Nosotros tenemos el ser. La caja participa en el acto de ser, pero tiene límites. Nosotros tenemos límites, pero el ser mismo no puede tener límites. Entonces, es lo que queremos decir cuando decimos que Dios es infinito. Tercer atributo, la espiritualidad. La espiritualidad. Dios es inmaterial y fuera del espacio, trasciende el espacio. Es decir, Dios está aquí y aquí. Sabemos que Dios está en todas partes, pero no es que está más en esta parte que en... No, porque Dios está fuera del espacio, completamente fuera de nuestros conceptos del espacio. Trasciende el lugar. No tiene volumen, ni ocupa un lugar, sino trasciende todo lugar. Jesucristo es otra cosa, porque Jesucristo es Dios encarnado. Nos referimos ahora a Dios como tal, y no la persona humana de Jesucristo. Cuarto atributo es la unidad de Dios. Tiene 2 aspectos esta unidad. Primer aspecto es que Dios es sencillo. No hay partes en Dios. Las demás cosas siempre hay partes. En los animales hay órganos, ¿verdad? En máquinas hay componentes. Incluso en un ángel existe la esencia de ese ángel, pero aparte está el acto de ser que ese ángel recibe. Pero Dios ni tiene esa división. Dios, porque es el ser, simplemente, no puede tener partes. ¿Cómo puede el acto de ser tener partes? No es posible. Es ridículo, lógicamente. Entonces, primer aspecto de la unidad es eso, sencillez, que no hay partes. Pero segundo también es importante. Dios es único, es decir, su unidad no solo se refiere a su simplicidad, sino que solo hay un Dios. No puede haber 2. Sí. O sea, con esto puedes explicar la Santísima Trinidad. O sea, No, es otra cosa. La Santísima Trinidad, si quieres, es una muy buena pregunta, Ale. La Santísima Trinidad es algo que sabemos por la revelación, que sobrepasa nuestra razón, aunque no es contradictoria a la razón. Y si quieres, en una sesión de preguntas,
podemos hablar más de la Trinidad, ¿ok? Pero como que no hay tiempo en este momento porque es un tema un poco complicado. Pero me gusta la pregunta, porque si no fuera por la revelación, nunca hubiéramos sabido que Dios es 3 en 1. Los atributos como tal son cosas que podemos saber con la pura razón humana, como consecuencias lógicas. Entonces, ¿qué quiere decir con Dios es único? Quiere decir que no puede haber más de un Dios. Y ahora vamos a ver por qué. Si me sirven 2 hojas idénticas, porque esta es una, y si tienes otra, si tienes otra, está aquí. Gracias. Entonces vamos a ver estas dos. Si vemos estas hojas, vamos a decir, pues son idénticas. Pero ¿cómo sabemos que esta hoja no es esa hoja? ¿Qué nos dice eso, aunque parecen iguales? Exacto. Las moléculas son diferentes acá, ¿verdad? Porque ocupan diferentes espacios. Entonces, idénticas, pero distintas. Esa es cómo funcionan las cosas materiales. Pero si hablamos de cosas no materiales, como los ángeles, por ejemplo, los ángeles no hay materia. Entonces, no hay nada que puede distinguir un ángel del otro si no es diferencias de perfección. Un ángel es más inteligente que otro. Otro ángel es más fuerte que otro, ¿verdad? Hay rangos y niveles, pero son seres no materiales. Entonces, lo único que puede distinguirlos pues, son las diferencias de perfección. Si aplicamos eso ahora a Dios, y si vamos a decir, bueno, yo creo que hay 2 dioses. ¿Sí? Ok. Pues si hay 2 dioses y no son materiales, pues ¿cómo puede haber distinciones? La única forma de distinguir un Dios de otro es diferencia de perfección, pero eso contradice la naturaleza de Dios, que es la suma perfección. Entonces, ya si llegamos a este Dios de las 5 vías y de todo lo anterior, no puede tener competencia porque o son el mismo Dios, porque son al igual en todas las perfecciones, o hay diferencia de perfecciones y una de esas no puede ser Dios, porque no sería el Dios sumamente perfecto. ¿Hace sentido eso? Es diferente, pero vamos a decir que lo que explica Santo Tomás es con las cosas inmateriales no puedes distinguir entre ellas si no hay diferencia de perfección. Y dado que Dios es la suma perfección, solo puede haber un Dios. ¿Sí? Eso quiere decir que Dios es único, no hay otro. Quinto atributo, la eternidad. La eternidad, que también es consecuencia de la tercera vía, a través de la cual llegamos a un Dios necesario, y un Dios necesario no puede tener principio. Así que Dios no tiene ni principio ni fin. Dios simplemente es. ¿Dios fue? No. Dios es. ¿Dios será? No. Dios es. Dios simplemente es. Porque no tiene principio. Otro aspecto de la eternidad es que está Dios completamente fuera del tiempo. Dios experimenta todo en el momento presente, ¿verdad? El día de tu nacimiento y el día de tu muerte, para Dios, es como si estuvieran en el mismo día. ¿Por qué? Porque para Dios no hay antes y después. Para Jesucristo como hombre, sí. Pero es otra cosa. Vamos a hablar más de eso en otro tema. Pero para Dios como tal, en su naturaleza divina, no experimenta el antes ni el después, sino solo el presente. ¿Por qué? Porque es consecuencia de su absolutez.
No tiene el ser, es el ser. Y si es, no podemos decir que fue, no, es. Ni podemos, ni podemos decir que será, no, es. Y ese es abarca el pasado y el futuro. Okay. Tercer aspecto, Dios vive en un presente que abarca todo. Todo evento y todo ser está presente para Dios. Podemos decir que estos tres van todos juntos. Pero nosotros como humanos nos ayuda a distinguir un poco para entender mejor si los vemos en partes o por partes. Por eso, o sea, las personas que dicen, es que si Dios ya sabe que tú vas a ser consagrado, entonces en realidad tu libertad es relativa porque al final en tu vida es más bien eso, ¿no? No, pero eso también es confundir el hecho de que Dios sabe todo con su causar todo. Dios no causa todo. Dios es la causa última, pero no es la causa de todas las cosas. Dios no causa esto, Dios no causa esto. Dios me causó a mí. Dios me causó a mí, le causó a ella, pero Dios no es la causa de cada acción que hacemos. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿verdad? El hecho de que Dios sabe lo que vamos a escoger no quiere decir que nos hace escoger esas cosas, ¿verdad? Si yo pongo enfrente de Bruno un desayuno de brócoli, un desayuno de chocolate, yo sé lo que va a escoger. Pero yo no le hago escoger. ¿Me explico? Es un poco igual. Y un poco igual con la vocación. Somos radicalmente libres en nuestra vocación. Pero Dios sabe lo que vamos a hacer. ¿Y por qué no hay conflicto? Porque Dios es el único para el cual todo es presente. Es como si, por ejemplo, hubieras visto una película y te gustó y vuelves a verla. Ya sabes lo que va a pasar. Pero no tuviste nada que ver ni con la dirección, ni con la actuación. Tú no entraste, pero sabes. ¿Me explico? No sé si... Sí. Ok. Okay. Sexto atributo, la trascendencia, inmanencia de Dios. Y pues inmanencia no es una palabra común, es más bien un término filosófico, pero eso quiere decir, o inmanente quiere decir quedarse en. En latín maneo, manere, quiere decir quedarse. Entonces, quedarse en. Eso se refiere a que Dios vive en nosotros. O sea, ¿puede ser como permanencia? Sí, como permanencia, pero en el sentido de que está dentro de. Ajá, sí. Entonces, primero la trascendencia. La trascendencia se refiere a la superioridad de Dios, que es mucho más allá de nosotros. Sus pensamientos ni los podemos entender. Está mucho más inteligente, mucho más fuerte, tanto que ni hay comparación. Entonces, esa es la trascendencia. Va más allá. Ajá. Va más allá. No, pues que eso es también justo lo que nos cuesta trabajo de entender su tiempo presente, o sea, su eternidad es porque es una cosa que supera. Exactamente. Es que hay cosas que a lo mejor sí más o menos entendemos, pero ¿realmente entendemos? ¿Verdad? Einstein mismo, Einstein tan inteligente, también fue humilde, porque él decía, sí, hablamos de fuerzas y ecuaciones físicas, pero en fin de cuentas, ¿quién sabe lo que es una fuerza? ¿O qué es la energía? No sabemos. ¿Verdad? Entonces, él fue honesto, igual que Santo Tomás. Santo Tomás, cuanto más aprendía de Dios, más se daba cuenta que no sabía nada. Y es bueno para nuestra humildad, ¿verdad? Pero a la vez, Teresa y todas,
aunque no podemos llegar a un conocimiento perfecto de Dios, ese esfuerzo que hacemos por conocer más de Él ya es una alabanza a Él. Si uno ama, quiere conocer mejor al amado, ¿verdad? Entonces, aunque no vamos a conocer a Dios perfectamente, intentamos, echamos ganas. Y eso ya le agrada a Dios también y nos ayuda. Inmanencia se refiere a que Dios está en lo más íntimo de toda criatura. Es decir, Dios está en mí, más presente a mí que yo estoy a mí mismo. Dios está presente a mí ahora en lo inconsciente, en memorias lejanas que ni puedo recordar, pero está en lo más íntimo, cada célula de nosotros. Ahí está Dios. Entonces, aunque sí trasciende todo, está dentro de todo. ¿Por qué? Porque si Dios es el ser, todos los seres, o humanos, o animales, o cosas, participan del ser. Eso no quiere decir que es Dios, no. Eso no quiere decir eso para nada. Pero que esta caja participa del acto del ser de Dios, sí, eso sí. Y eso es verdad de todas las cosas. Dios es inmanente y trascendente. O sea, estos atributos, obviamente, cuando estás hablando con alguien, ya debe tener una cierta creencia, ¿no? Sí. O sea, como que sí ya tuvo que dar un pasito Exacto. en la fe, porque si no, pues... Exacto. Y por eso, muchas veces, ni vas a llegar a estos temas con las personas, sobre todo con personas que incluso están luchando para creer en algo, ¿verdad? No vas a hablar de esto. Pero esto es para que tengas confianza y para que ustedes mismos conozcan mejor a Dios. Sí. Ajá. ¿Puedo preguntar algo? Sí. Es que quiero entender, pero creo que está bien. Pero si todo participa del ser, por ejemplo, las plagas, las enfermedades, cáncer, ¿participan también del ser? No. Y voy a explicar esto más o mejor en el tema que sigue, pero como en resumen, es que todas esas cosas carecen de. Entonces, un ciego nace y no es que su ceguera, ¿se dice segura? Ceguera, no es que su ceguera participe del ser, sino que esta persona que participa del ser, carece de. Dios no participa en las carencias porque no existen, son carencias. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros llamamos mal es un defecto, es una privación, pero es una falta de participación del ser. Así que Dios no entra ahí, ¿verdad? Dios está en la persona ciega, pero Dios no es su ceguera, porque su ceguera es una falta, es un defecto. Vamos a regresar mucho a ese tema, sí. No hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas. Los tontos no preguntan. Así es. Séptimo atributo, inteligencia, omnisciencia. Eso yo creo que ya sabemos y pues todas las personas, si tienen un concepto a Dios, van a tener esto. Nadie cree o piensa que Dios es un tonto. Nadie cree en un Dios o ni reconoce la posibilidad de un Dios que no sepa todo. Entonces, se refiere a que Dios entiende todo y sabe todo. No puede haber ninguna matemática, ningún concepto científico o biológico que Dios no entienda. ¿Por qué? Porque fue causa última de todo eso. ¿Y por qué sabe todo? Porque todo participa del acto de ser, que es Dios mismo. Entonces, ¿cómo no puede saber todas las cosas que participan de su ser? La inteligencia y omnisciencia de Dios, esa es consecuencia de su absolutez.
el primer atributo. Así que Dios es sumamente inteligente y omnisciente. Omnipotencia, también algo que casi todos saben. Dios es todopoderoso, capaz de hacer todo lo que no sea intrínsecamente contradictorio. Salud. Gracias. ¿Alguna de ustedes puede pensar o darme un ejemplo de algo intrínsecamente contradictorio que Dios no puede hacer? Odiar. Dios no puede odiar exactamente. Odiar es una contradicción a su naturaleza de amor. ¿Qué es otra cosa que Dios no puede hacer? El mal. No puede hacer el mal, exactamente. No puede hacer el mal. ¿Qué otra cosa? Que tiene que ver con la verdad. No puede mentir. Dios es incapaz de mentir. ¿Por qué? Porque Él es la verdad misma. Él es la verdad misma. ¿Alguien me puede decir por qué Dios no puede perdonar? Hay un pecado que no puede perdonar. El Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste ese pecado? Tiene mucho que ver con la Santa Faustina y todo lo que es amado. Llevar el amor y la bondad de Dios. Desesperar es el no creer y no querer la misericordia. Así que uno que no quiere ser perdonado, Dios no puede perdonar a esa persona porque respete la libertad. Entonces, la omnipotencia es un atributo así, muchos ya intuyen, pero sigue siendo importante. La bondad. Yo creo que es lo que más apreciamos en Dios. Dios es sumamente bueno, completamente deseable y desprovisto de cualquier mal. A ver quién está muy atenta. ¿Cuál de los argumentos que vimos en el tema pasado tiene más que ver con ese atributo? Sí, vamos a decir que está empatado. La vía del deseo con La belleza de lo más bello. la cuarta, sí. Entonces la cuarta vía, la vía del deseo, tienen todo que ver con la bondad de Dios. ¿Y qué quiere decir? ¿Y por qué es tan emocionante este atributo? Porque todo deseo que tienes o que has tenido en tu vida, todo deseo está completamente en Dios. Es decir, ni somos capaces de desear todo lo que Dios es. Y Dios no solo puede cumplir todos nuestros deseos que ya hemos tenido, sino incluso que ni hemos tenido porque ni somos capaces. Ese es el Dios que amamos, un Dios bueno, sumamente bueno. Y por último de este tema, y yo creo que les va a gustar mucho esto porque, pues, es la esencia de la obra de amar. Es la esencia, la misericordia de Dios. Me imagino que ustedes ya han leído o están leyendo el diario de la Santa Faustina. Está excelente. Uno puede leerlo cientos de veces y siempre va a sacar nuevas luces. Y también Dives y Misericordia. No es una encíclica no tan conocida por Juan Pablo II, pero está también excelente. Y estos dos santos coinciden en decir que el atributo más grande de Dios, no desde su punto de vista, sino desde el nuestro, es su misericordia, ¿verdad? Y termino con este atributo porque es un atributo revelado. No podemos llegar a la misericordia de Dios solo por la razón, ¿verdad? Como no podemos llegar a la Trinidad
por la razón. Dios nos ha revelado su atributo más grande, que es la misericordia. ¿Y en qué consiste esta misericordia? Pues, mire, tengo un poco en esto porque es un tema muy importante, no solo para ustedes, sino que muchas veces se confunden o no se entiende bien cuál es la relación entre la misericordia y la justicia. ¿Y cómo está mal entendido? Lo más común es que las personas piensan, bueno, Dios por este lado misericordioso, pero por este otro lado justo, como si hubiera conflicto o si Dios tiene que encontrar balance. Y lo que les quiero explicar es que no hay conflicto, para nada. Y pues el mejor ejemplo que yo he encontrado está en el Evangelio. Les voy a leer. Si quieren seguir lo que leo en las Biblias, está bien. Y es un cuento evangélico que ustedes ya saben, muchas veces han oído. El reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornada, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió 1 denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Por qué confunde este pasaje? Porque muchos ven esto y dicen, Dios o el hacendado es injusto. No es injusto, es más que justo. Y ese más que justo es la clave de la misericordia. El más que justo, el Dios que nos da más de lo que merecemos en cuanto a recompensa y nos da menos de lo que merecemos en cuanto al castigo. Eso no es injusto, eso es ir más allá de la justicia. La justicia es natural, la misericordia es sobrenatural. Y lo sobrenatural trasciende, aunque no contradice lo natural. Mira qué hermoso es esto, que sí está la justicia, pero lo que va más allá de, porque Dios es amor, es la misericordia. La justicia se trata de lo que merecemos. ¿Quién me puede decir de qué se trata la misericordia? No de lo que merecemos, sino de lo que necesitamos. Y necesitamos mucho más de lo que merecemos. Necesitamos el amor. Y no merecemos nada.
Pero Dios compadece de nosotros igual que el hacendado compadeció de esos que trabajaron al último. Y claro, a los que llegaron primero, se había convenido con ellos en un denario, que es lo justo. Así que esos que trabajaron todo el día recibieron lo justo. Pero es que esos que trabajaron una hora recibieron más que lo justo. Ese más es la misericordia. Qué hermoso. ¿Qué quiero decir con precede? Pues la misericordia precede la justicia. ¿Por qué? Porque antes de que encontraran incluso los de todo el día, pues, él no tenía que darles trabajo. No merecían el trabajo, pero necesitaban el trabajo. Así que misericordia precede la justicia, incluye la justicia. ¿Cómo incluye? Porque todos recibieron lo justo, pero algunos más, porque tenían más necesidad. Dios nos trata según nuestra necesidad y no según nuestro mérito. Qué hermosa es la misericordia. Y qué valiosas son sus vidas que ustedes han ofrecido a esta misericordia. ¿Verdad? Y como dice Mónica ahí en la plática, no importa el estado de vida. Algunas de ustedes laicas, algunas consagradas, algunas serán consagradas, algunas serán laicas. Lo importante es el amor y la misericordia. Eso es, ahí está la esencia del Evangelio. Me impresiona mucho esto porque les voy a decir una cosa. En los laudes de esta mañana, no sé si acuerdan, pero estos versículos fueron la lectura breve. Impresionante, el mismo día. Entonces también les voy a leer esto, lo que dice Santiago. Así hablad y así proceded, como los que han de ser juzgados por la ley y la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Qué hermoso. La misericordia triunfa sobre el juicio. Va más allá del juicio. La misericordia es más que justo. Qué hermosura. Entonces, pues, esos son los atributos de Dios, son 10. Los primeros 9 vamos a decir que son filosóficos porque no dependen de la revelación. Pero este 10º sí depende de la revelación. Dios mismo nos revela. Pues la última cosa de este tema es como un argumento que a veces los ateos o agnósticos preguntan, porque hay unos buenos que dicen, no, sí, yo creo que hubo un diseñador y yo creo que hay una fuerza cósmica y yo creo que en el poder del universo, pero no pueden llegar a que Dios sea una persona con la cual pueden tener una relación. Se les hace infantil, ¿verdad? Se les hace como, si hubiera, o ojalá. Pero esta fuerza cósmica no puede ser persona. Pues están equivocados. Y vamos a ver por qué. Los efectos, no importa cuán remotos sean, nunca pueden ser más grandes que sus causas. Es sentido común. No puedes tener un efecto que sea más grande que lo que causó. Eso es verdad en la ciencia, es verdad en pues la construcción, en todo. El efecto nunca puede ser más grande que la causa. Y lo que quiere decir esto de que los efectos pueden estar remotos es que, por ejemplo, puedo ser, no sé, tataranieto. Ok, yo estoy remoto de mis tatarabuelos. Pero de todos modos, yo no puedo ser que soy mejor que ellos porque a fin de cuentas fueron personas. Fueron personas creadas por Dios. Nunca puedo decir que soy mejor porque soy persona como ellos, ¿verdad? De dignidad, somos iguales. Y claro, unos pueden ser condenados y otros no. Pero como
causas y cómo empezaron, todos como personas somos iguales. Que igual dijo Mónica en la plática, ¿verdad? Somos iguales. Dios nos quiere a todos. Ok. Segundo paso, si las personas existen ahora, tuvieron una causa primera. Y ya hemos argumentado eso en el tema anterior. Todo lo que hay tuvo una causa primera. Ahora, si las personas son mejores y más grandes que las no personas, y eso pues todos aceptan porque ¿quién va a decir que esta caja de Kleenex es mejor que un bebé recién nacido? Es ridículo. Porque una cosa inanimada, otra cosa persona, sabemos que una persona vale más. Si esto es verdad, la primera causa no puede ser menos que personal. Si vamos a decir que la fuerza cósmica no es persona, es igual a decir que esa fuerza cósmica es menor, está a una dignidad menor, inferior a la nuestra. No es posible. Filosóficamente no es posible. Así que esa causa primera tiene que ser personal, a fuerzas. ¿No puedes explicar eso otra vez? Sí, un momento. Y la primera causa es una persona. Así está el argumento. Ale, ¿cuál parte quieres que aclare? Sí, la de la primera causa no puede ser menos que personal. Ok. Esto depende de si aceptas el tercer paso, ¿verdad? A lo mejor vas a hablar con algunos que no aceptan eso, pero la gran mayoría van a decir que una persona es mejor que una no persona, ¿verdad? Si hay un Pinocchio inanimado y hay otro Pinocchio que habla y que escoge y tiene libertad, ¿cuál es mejor, verdad? Este Pinocchio porque es persona. Entonces, a eso se refiere. Una causa personal es más grande, es más noble, es mejor que una causa no personal. ¿Ok? O sea, por eso la fuerza cósmica no puede ser una fuerza ya. Exacto. Tiene que ser persona. Tiene que ser persona, porque si no fuera persona, sería inferior a mí, que soy el efecto, y no puede ser inferior a mí. ¿Ok? Entonces, es un argumento sencillo nada más para reforzar ese concepto, que Dios es persona, que Dios es persona. Bueno, pues creo que ya llegamos al fin, pero tenemos otra clase, ¿cuándo, María? 5:45. En 40 minutos. Sí. Ok. Ana tenía unas dudas, pero como no sirve su micrófono, No no sirvió su micrófono y creo que te la sí. puesto en el- Perdón, Ana, porque no te oí. No vi. Regresar el tiempo. Fíjate que no entiendo tu pregunta con esas 3 palabras solo. ¿Qué quieres decir? Si quieres, dice, le pregunto después. Ahí está en el chat. Ok. Bueno, ¿me preguntas en otro momento, Ana? Ok. Eres un robot. Bueno, ya se acabó y vamos a rezar nada más. Paro esto.